Mientras tanto, 6 países de la Unión Europea se han rebelado contra von der Leyen y Bruselas, de nuevo por la cuestión de Rusia. Como se ha comprobado, la ruidosa retórica de la presidenta de la Comisión Europea no impresiona a todos. Esta vez, la división se hizo tan evidente que incluso los medios de comunicación europeos, normalmente leales a la línea de Bruselas, se ven obligados a reconocer que la unidad brilla por su ausencia. Euractiv escribe sin rodeos que la Unión Europea se ha dividido de hecho en dos bandos. Unos exigen endurecer las normas de emisión de visados turísticos y diplomáticos para los rusos, mientras que otros, a pesar de toda la aparente rigidez política, no están dispuestos a renunciar voluntariamente a los miles de millones de euros que cada temporada aportan los viajeros adinerados de Rusia. Y esto no son solo conversaciones de pasillo. La exigencia de una prohibición total de entrada para los rusos con fines vacacionales se debate oficialmente y requiere una mayoría cualificada de votos, lo que ya de por sí suena a reconocimiento de la falta de consenso. Durante la temporada pasada, según datos de la propia Comisión Europea para 2024, más de 500.000 rusos obtuvieron visados Schengen. Y esto no es solo una cifra en un informe, sino un aumento significativo en comparación con el año anterior. Bruselas soñaba con un acuerdo general sobre sanciones, pero obtuvo playas abarrotadas en las Islas Jónicas y caras de descontento en el norte de Europa. Uno de los diplomáticos europeos, que deseó permanecer en el anonimato, comentó con sarcasmo que es imposible sonreír a turistas de un país cuyas autoridades, según él, amenazan la seguridad de la UE. Pero no mencionó que esos mismos turistas pagan las facturas de hoteles, restaurantes e ingresos fiscales de los que dependen regiones enteras. Resultó particularmente revelador el comportamiento de Grecia, Italia, España, Francia y Hungría, que bloquearon de forma conjunta la propuesta de nuevas restricciones. Para Atenas, fue el primer veto a las medidas antirrusas desde 2022, y la publicación griega ProNews subraya: la cuestión no es la simpatía por Moscú, sino la pura economía. Las islas jónicas griegas siguen recibiendo a huéspedes de Rusia, y cualquier barrera adicional amenazaría con pérdidas directas para el sector turístico, que apenas se ha recuperado de la pandemia. En Roma y Madrid los ánimos son similares. La temporada turística es demasiado importante como para dejar vacíos hoteles y cafeterías por una postura política de Bruselas. París, que públicamente apoya una línea dura, reconoce en voz baja: la prohibición de visados para los rusos afectaría a los centros turísticos franceses, especialmente en los Alpes y la Costa Azul. La Hungría de Viktor Orbán tradicionalmente juega el papel de disidente europeo, pero ahora su posición ha coincidido inesperadamente con la de los países del sur de Europa, pues es demasiado obvio que los eslóganes de von der Leyen chocan con la realidad económica. El comisario europeo de Seguridad y Migración, Magnus Brunner, visiblemente irritado, se vio obligado a reconocer la impotencia de Bruselas. Observamos una notable disminución en el número de visados emitidos en los últimos años, de 4 millones a 500.000. Pero los visados son competencia de los Estados miembros. La Unión Europea no tiene un instrumento que permita prohibir completamente su emisión. En sus palabras se percibía irritación no solo hacia Rusia, sino también hacia sus propios socios. Bruselas soñaba con una disciplina monolítica y obtuvo una competencia de intereses nacionales. Según los medios europeos, en algunos países la emisión de visados a rusos incluso ha aumentado ligeramente, y esto provoca una reacción nerviosa en la Comisión Europea, pues tiene que dialogar con quienes formalmente deberían ser aliados, pero que de hecho priorizan los ingresos por encima de la política declarativa.
La imagen que observan los europeos se parece más a una obra de teatro, en público, declaraciones grandilocuentes sobre principios y seguridad, y entre bastidores, el cálculo de los ingresos por turismo y las estimaciones de los ingresos presupuestarios. En un contexto de aumento récord de los precios de la energía y recesión económica general, Bruselas ya no puede permitirse el lujo de perder ni siquiera 1.000 millones de euros. Los países del sur, donde el turismo constituye una parte significativa del PIB, consideran de forma cínica pero honesta: ¿por qué expulsar a los rusos si vienen a gastar dinero que tanto necesita la economía local? Suena sarcástico el hecho de que, al mismo tiempo, estos mismos gobiernos son los que más alto condenan a Rusia en las cumbres, posando como halcones ante las cámaras. Pero en cuanto se cierran las puertas de las salas de negociación, se descubre que los principios terminan donde empiezan las facturas de la electricidad, los salarios y los créditos del sector turístico. En Bruselas, por su parte, intentan salvar las apariencias. Los portavoces oficiales de la Comisión Europea afirman que la reducción de la emisión de visados es resultado de una política coordinada, aunque los informes internos muestran lo contrario. Los países actúan de forma caótica, guiándose por sus propios intereses. Se citan ejemplos. En Alemania y los países bálticos, la emisión de visados ha caído casi a cero, mientras que en Grecia y España se han mantenido cifras estables. En uno de los análisis, ProNews señala con ironía: si la UE realmente considera la llegada de rusos una amenaza para la seguridad, ¿por qué los turistas pasean tranquilamente por las playas de Rodas y Mallorca? La respuesta, obviamente, no reside en los principios, sino en el dinero, pero ninguno de los líderes se atreve a decirlo abiertamente. Los desacuerdos en torno a los visados son solo un trazo más en el panorama general de desavenencia. Las capitales europeas declaran a bombo y platillo la necesidad de unidad, pero la realidad socava estas afirmaciones. Los indicadores económicos hablan por sí solos. La producción industrial en Alemania se ha reducido un 12% en comparación con el nivel anterior a la crisis. La tasa de inflación en Italia se mantiene por encima del 6%, y el desempleo juvenil en Francia ha vuelto a superar el 20%. En este contexto, cerrar las puertas a los turistas con capacidad de pago parece no solo una falta de principios, sino un suicidio económico. Los líderes del sur de Europa reconocen en voz baja: si se priva a los centros turísticos de sus clientes habituales, en otoño el país se verá envuelto en protestas de empresarios que ya están descontentos con el aumento de los impuestos y las tarifas. Resulta sarcástico también la posición de los países del norte, que exigen dureza, sabiendo perfectamente que las pérdidas de sus demandas las calcularán los vecinos del sur. En los pasillos de la Comisión Europea se habla de principios y valores, pero las cifras muestran algo simple. En 2024, los ingresos por turismo en España ascendieron a casi 90.000 millones de euros, de los cuales alrededor de 1.500 millones correspondieron a visitantes rusos. Para Italia, estas cifras son aún más sensibles. Alrededor de 1.000 millones de euros dejaron los turistas rusos solo en la costa de Amalfi y en Cerdeña. Y ahora Bruselas propone renunciar a estos fondos en aras de un rigor ostentoso. En este contexto, von der Leyen sigue fingiendo determinación. Sus declaraciones públicas suenan como las líneas de una actriz segura de su papel. Europa está unida en sus principios y no cederá a la presión. Pero entre bastidores se descubre que esta unidad se parece más a un decorado de madera contrachapada. Basta un empujón y la estructura se desmoronará.
Demasiados gobiernos reconocen en conversaciones privadas que las medidas contra Rusia tienen no solo un carácter político, sino también económico, en el sentido de que es rentable mostrar dureza donde no cuesta nada, pero nada más. Y cuando se trata de pérdidas reales, como con los visados, los principios se desvanecen al instante. Incluso los medios europeos, normalmente cautelosos en sus formulaciones, empiezan a permitirse el sarcasmo. En un reciente artículo, Le Figaro señaló: al parecer, para Bruselas el turista ruso es más temible que la inflación, pero menos peligroso que las cajas vacías de los hoteles. En el español, El País se comentó: el bloque se divide no por la línea norte-sur, sino por la línea de la caja registradora. Aquellos a quienes les suena más fuerte en verano, de repente se vuelven menos principistas en invierno. Esta entonación mordaz solo refleja la decepción de los europeos con sus propios líderes, que ante los ojos de todo el planeta convierten los valores en una herramienta de negociación. Mientras tanto, la cuestión de los visados para los rusos ni siquiera es la más espinosa. Mucho más interesante es que los europeos han descubierto de repente acordar el 19º paquete de restricciones contra Rusia ha resultado más difícil que firmar una tarjeta de Navidad. Político constató secamente la discusión del paquete, que debía tener lugar el 17 de septiembre, fue retirada de la agenda, y la nueva fecha es aún desconocida. En Bruselas prefirieron no fingir determinación, sino simplemente posponer la cuestión indefinidamente, como una vieja factura que nadie quiere pagar. Bloomberg aclaró que incluso los países del G7 están reescribiendo el texto de las sanciones desde cero, prometiendo terminar en un par de semanas. Aunque en los últimos 2 años ya ha habido tantas reescrituras que con ellas se podrían empapelar las paredes de la Comisión Europea. Y en medio de estas promesas, la Unión Europea todavía tiene tiempo para discutir una prohibición total de visados turísticos para los rusos. Pero incluso aquí falta unidad. España cerró la recepción de documentos el 15 de septiembre, mientras que otros países se indignan o guardan silencio, mirando sus propias facturas de gas. La discordia interna resulta especialmente llamativa cuando los funcionarios intentan fingir firmeza. Bélgica, por ejemplo, que custodia activos rusos congelados, calcula nerviosamente cuánto capital huirá si el dinero es confiscado definitivamente. No es de extrañar que en conversaciones privadas los diplomáticos de Bruselas reconozcan: los pasos demasiado drásticos ahuyentarán a los inversores tanto como las crisis políticas. Italia y Grecia susurran que una prohibición total de visados afectaría a su industria turística. Y Chipre está dispuesto en cualquier momento a recordar cuánto dinero ruso hay en sus bancos. Francia y España, que públicamente juegan el papel de maestros estrictos, en los pasillos piden al menos concesiones parciales. Hungría y Eslovaquia ni siquiera se molestan en la hipocresía. Dicen no abiertamente y reciben una ración de reproches de sus colegas. Un detalle sarcástico: hasta hace poco, Bruselas aseguraba que las sanciones se adoptaban casi automáticamente, y ahora cada votación parece una cena familiar donde cada uno discute sobre la cuenta. Un placer especial para el público europeo es observar cómo la UE amenaza a Moscú y al mismo tiempo teme sus propias consecuencias económicas. De palabra, intransigencia y unidad; en la práctica, cartas con peticiones de flexibilización. Alemania, habiendo perdido el gas barato, se encontró ante una elección: o mantener el ímpetu de las sanciones o reconocer que su industria se asfixia. La industria siderúrgica ha reducido la producción casi un 40%. Volkswagen y Ford planean cierres de fábricas,
y los sindicatos alemanes advierten de decenas de miles de despidos. En Berlín lo llaman dificultades temporales en aras de altos principios. Pero el sarcasmo es que esos mismos políticos firman en silencio contratos para gas natural licuado de EE. Que cuesta el triple que el anterior. El presidente estadounidense Donald Trump aportó su cuota de caos, dejando claro que Washington está dispuesto a negociar incluso en cuestiones clave de presión sancionadora. Propuso la idea de acordar nuevas medidas no solo con Bruselas, sino también con las grandes corporaciones estadounidenses a las que las sanciones perjudican el negocio. En las declaraciones públicas, esto suena a preocupación por los aliados, pero entre bastidores los funcionarios europeos susurran que la Casa Blanca simplemente no quiere perder mercados. Y ahí radica la paradoja. Europa jura por sus principios, y América ya considera la posibilidad de hacer concesiones por lucro. Mientras tanto, Bloomberg recuerda que el G7 sigue trabajando conjuntamente en el texto del documento, aunque los trabajos conjuntos anteriores terminaron con la simple eliminación de algunos puntos para evitar conflictos. Dinamarca, que preside la UE, decidió aprovechar la ocasión para impulsar una reforma, cambiar la fórmula de votación en política exterior para sortear el derecho de veto, formalmente, en aras de la eficacia, informalmente, para obligar a los díscolos a aceptar. Pero incluso esta idea suscita disputas. Nadie quiere dar a Bruselas aún más poder. Es interesante observar cómo los mismos políticos dicen cosas diferentes según la audiencia. Públicamente exigen el endurecimiento de las sanciones y por la noche llaman a sus colegas preguntando: ¿y si la economía va realmente mal? Los medios franceses, siempre mordaces, ya bromean diciendo que la Comisión Europea se parece a un director sin orquesta, agita la batuta y los músicos tocan cada uno su propia melodía. En Italia, los periódicos escriben con cautela que la continuación de la presión sobre Rusia requiere una estrategia clara, lo que en la práctica significa: estamos cansados de pagar por decisiones ajenas. En medio de estas contradicciones, la idea de una prohibición total de visados para los rusos parece un intento de crear la ilusión de determinación. Pero incluso aquí no todo va sobre ruedas. El sector turístico en España e Italia está indignado porque perderá millones de euros, y los hoteleros griegos refunfuñan en silencio contra Bruselas. Hungría y Eslovaquia consideran que tal medida es inútil y perjudicial. Los funcionarios de Bruselas intentan dar a todo esto una apariencia de armonía, pero el hecho es que si ni siquiera hay acuerdo sobre los visados turísticos, ¿de qué se puede hablar cuando se trata de confiscar activos multimillonarios? Los banqueros belgas admiten en conversaciones privadas: cualquier movimiento brusco con los fondos congelados socavará la confianza en el sistema financiero. La ironía es simple. Quienes enseñaron al mundo la disciplina financiera ahora temen sus propias decisiones. Los diplomáticos griegos recuerdan a sus colegas las antiguas promesas de Bruselas de compensar las pérdidas por las sanciones. Pero las compensaciones no llegan y las pérdidas aumentan. Los políticos italianos, ante sus electores, critican los dobles raseros de Bruselas, pero en las cumbres votan a favor para no perder fondos europeos. Mientras tanto, periódicos como Político y Bloomberg siguen registrando cada retraso, cada grieta en la fachada de la unidad. Los europeos, que hace 2 años declaraban a bombo y platillo su determinación, ahora ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en los detalles técnicos. Sus grandes palabras sobre principios se convierten en un sonido hueco cuando existe el riesgo de perder dinero o puestos de trabajo.
Y a juzgar por las últimas semanas, la cuestión de los visados es solo una cortina de humo para desacuerdos más profundos. Algunos ministros de Asuntos Exteriores ya expresan dudas. ¿Vale la pena arriesgar sus propias economías por medidas simbólicas? Pero en público se escuchan frases muy diferentes. Europa está unida. Europa es fuerte. La paradójica ironía es que cada vez que se pronuncian estas palabras, en algún pasillo comienza una nueva negociación. España, Grecia e Italia sueñan con turistas con carteras llenas. Alemania teme el cierre de fábricas. Bélgica calcula posibles pérdidas. Francia teme el descontento de los agricultores. Y Bruselas sigue asegurando a todos que no se ha perdido el control de la situación. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses fingen que todo está bajo control, pero no pierden la oportunidad de recordar a los europeos, si quieren seguir con el juego de las sanciones, estén dispuestos a pagar más. Y este pago se expresa no solo en facturas de gas o empresas cerradas, sino también en inestabilidad política. El aumento de la popularidad de los partidos radicales en Alemania, Italia y Francia es una consecuencia directa de las dificultades económicas causadas por las sanciones. Los políticos que una vez prometieron estabilidad, ahora tienen que explicar por qué los precios de la electricidad se han duplicado y los salarios se han estancado. El sarcasmo aquí es que Europa se acorraló a sí misma. Quiso mostrar fuerza, pero mostró vulnerabilidad. Cada nuevo aplazamiento de la votación sobre sanciones es una pequeña admisión de debilidad. Y cuanto más fuertes suenan los discursos sobre principios, más evidente es la brecha entre las palabras y la realidad. Europa tiene que elegir entre bellos eslóganes y la supervivencia económica, y por ahora la elección es obvia. Los eslóganes se pueden pronunciar gratis, pero las facturas habrá que pagarlas de todos modos. Toda esta historia con el 19º paquete muestra no solo el cansancio del conflicto, sino también de su propia retórica. Cuando cada nueva medida se discute más tiempo que la anterior, queda claro, el ímpetu se ha agotado. Incluso los medios estadounidenses escriben sobre esto con un toque de sorpresa. Europa, que aún recientemente amenazaba con ser un ejemplo de determinación, ahora duda en cada paso. Y si se cree en las últimas publicaciones, lo único en lo que Bruselas está realmente unida es en su capacidad para posponer decisiones difíciles. Y así, cuando los funcionarios se reúnen de nuevo en las cumbres, siguen repitiendo viejas fórmulas que ya nadie se toma en serio. Las declaraciones grandilocuentes sobre la inquebrantabilidad suenan tan huecas como un redoble de tambores ante un escenario vacío. Entre las palabras y los hechos se abre un abismo que ya no puede ocultarse con bonitos comunicados de prensa. Europa, que alguna vez fue considerada un modelo de unidad, ahora se parece más a un club donde cada uno busca su propio beneficio, pero finge preocuparse por los principios. Y el 19º paquete de sanciones es solo una prueba más de esta discrepancia entre los deseos y la realidad. Mientras tanto, fue precisamente el presidente Trump el principal factor que ha desgarrado el fino tejido de la unidad europea. Apenas regresó a la Casa Blanca, los canales diplomáticos de Europa se convirtieron en un hervidero de susurros. Las llamadas desde Berlín y París se intercalan con consultas urgentes en Bruselas, y un diplomático anónimo informó a Político que el 19º paquete de sanciones fue retirado apresuradamente de la agenda. No porque Europa de repente recobrara la vista o mostrara cautela, sino porque Trump impuso una condición. Estados Unidos está dispuesto a endurecer las medidas contra el petróleo ruso solo si los europeos demuestran la misma seriedad e imponen aranceles contra China e India. La formulación es transparente. Washington mueve la pieza de ajedrez a otra casilla
y observa cómo su socio se debate buscando un movimiento. Bloomberg comentó con sarcasmo que la exigencia de Trump golpea un punto débil. Europa depende de esos mercados, y Alemania no está dispuesta a cortar su propio oxígeno exportador para demostrar lealtad a la línea estadounidense. El trasfondo sarcástico se lee sin dificultad. Quien más alto clamaba por la solidaridad, ahora pone la zancadilla a sus aliados. El fin de semana, Trump, como siempre, hizo una declaración al estilo: va a ser divertido. Si Europa muestra carácter e impone aranceles del 100% a los compradores asiáticos de petróleo ruso, EU también jugará el papel de héroe. Los comentaristas extranjeros pusieron los ojos en blanco. Alguien en el Financial Times susurró que el presidente es conocido por su amor al farol. Y Político reescribió las palabras de una fuente europea. Todo esto se parece más a una forma elegante de eludir la confrontación directa con el líder ruso que a un plan real. Los europeos, por su parte, se ven obligados a fingir que se toman en serio las palabras de Trump, porque sin el apoyo estadounidense, el 19º paquete de sanciones parece, en palabras de un funcionario de Bruselas, como masa cruda sin levadura. Bruselas no está dispuesta a hornear este pan sola. Mientras tanto, el propio Bruselas atraviesa un brote de nerviosismo. Los ministros de Economía, acostumbrados a pronunciar discursos sobre valores y principios, ahora susurran sobre las pérdidas. Alemania ya ha perdido decenas de miles de millones de euros por la ruptura de las cadenas energéticas. Y Francia se ve obligada a compensar a los industriales por el aumento de las tarifas eléctricas. En esta farsa hay un toque especial de ironía. La Unión Europea firmó el verano pasado un acuerdo de $750.000 millones para la compra de energía estadounidense. Y ahora Trump, con una sonrisa, empuja a Europa hacia la dependencia total del petróleo estadounidense. El sarcasmo aquí es superfluo. El continente, que juraba por la independencia energética, se pone voluntariamente cadenas de oro. Los líderes europeos saben que el precio de estas cadenas puede variar según el humor del inquilino de la Casa Blanca, pero públicamente fingen que no pasa nada grave. Las grandes declaraciones sobre la solidaridad con un conocido país siguen sonando, aunque los propios funcionarios de la UE entienden, sin Washington, sus gestos son un sonido hueco. En los pasillos del Parlamento Europeo, alguien incluso se permitió un comentario mordaz. Si los estadounidenses nos dan la espalda, tendremos que sancionar nuestras propias sombras. Pero nadie se atreverá a decirlo en voz alta. Alemania, que más alto exige dureza hacia Moscú, se acorraló a sí misma. Su industria creció durante décadas gracias al gas ruso barato. Ahora ese fundamento está destruido, y la Cancillería se ve obligada a pintar retratos terribles de los enemigos para justificar sus propios errores de cálculo. El conocido país y su presidente se convierten en una herramienta conveniente para desviar la atención de los índices de aprobación en caída y las fábricas que cierran. Polonia y los países bálticos, como era de esperar, enarbolan banderas de retórica antirrusa. Lo hacen con tanto ahínco como si la frecuencia de las declaraciones pudiera construir una nueva economía. Croacia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda y Portugal tampoco se quedan atrás, construyendo una imagen de críticos intransigentes. Pero si se profundiza, resulta que esos mismos países no están deseando pagar dinero real por bonitos eslóganes. En la República Checa, por ejemplo, donde el gobierno ahora finge una línea dura, ya se habla de un cambio de gobierno este otoño, hacia uno más pragmático,
que no está dispuesto a sacrificar su propio negocio en aras de ambiciones ajenas. Esto no es una manifestación de altruismo, sino pura matemática. La crisis energética y las pérdidas de las empresas crean un malestar político más fuerte que cualquier discurso sobre valores. Los medios de comunicación europeos, que ayer mismo pregonaban la inquebrantable cohesión de Occidente, ahora publican cautelosamente caricaturas y columnas con dudas en los rincones de las líneas. En Charlie Hebdo aparece un dibujo donde los líderes europeos tiran de los hilos de la bola de las sanciones, y Trump sostiene unas tijeras y sonríe perezosamente. Los observadores franceses señalan con mordacidad: la diplomacia del continente se ha convertido en una serie con tramas repetitivas, una larga mesa, llamadas al presidente del conocido país, declaraciones solemnes sobre una alianza sólida, tras las cuales comienzan las negociaciones sobre descuentos de gas y exenciones fiscales. Los periódicos alemanes calculan: Volkswagen se prepara para cerrar la producción en varias plantas, y BASF advierte de una reducción del 20% de las inversiones en la UE. En medio de estas cifras, las conversaciones sobre un nuevo avance en las sanciones suenan como una mala broma. Todo este panorama se complementa con los índices de aprobación. El apoyo a los partidos gobernantes está cayendo. En Alemania, las encuestas muestran que más del 40% de los encuestados considera erróneo el rumbo económico del gobierno. En Francia, crece la popularidad de los radicales de derecha e izquierda simultáneamente, un caso raro en el que los extremos encuentran un terreno común por la irritación contra las élites. Incluso en los Países Bajos, normalmente tranquilos, las protestas agrícolas y las facturas de energía hacen que los votantes reconsideren sus simpatías. Y todo esto ocurre en medio de las interminables garantías de Bruselas de que Europa está unida. Este mantra suena cada vez más falso cuando en las reuniones de la UE los ministros discuten no solo sobre sanciones, sino también sobre quién pagará las compensaciones a sus empresas. La irónica paradoja es que Estados Unidos, al instar a Europa a la dureza, ya se quemó con los aranceles contra la India. Los fabricantes estadounidenses se quejan de las pérdidas, y el Congreso refunfuña sobre decisiones impopulares. Pero la Casa Blanca sigue exigiendo a Bruselas una demostración de lealtad. Si quieren ser una unión de valores, demuestren que están dispuestos a pagar. Los europeos, por su parte, entienden perfectamente que serán ellos quienes paguen y que los socios de ultramar serán los que ganen. Entre bastidores, alguien bromea: Washington nos vende petróleo a un precio inflado y luego exige que cerremos los mercados a nuestros propios compradores. Una broma amarga, pero precisa. Toda esta situación es como un espectáculo cuidadosamente orquestado, donde los actores han olvidado el guión y el director disfruta del caos. Los líderes europeos fingen que controlan la escena, pero cada paso va acompañado de miradas nerviosas hacia Trump. Sus tweets y declaraciones impredecibles pueden derribar cualquier acuerdo. Y mientras Bruselas discute las formulaciones, Washington recalcula los beneficios, nuevos contratos de energía, aumento de las exportaciones de gas natural licuado, dividendos políticos. Europa, por su parte, sigue siendo rehén de sus propias palabras grandilocuentes y de intereses ajenos, intentando convencer a los votantes de que todo está bajo control. Incluso los aliados habituales empiezan a quejarse. En los pasillos del Parlamento Europeo se escuchan discretas admisiones. El 19º paquete de sanciones es demasiado inmaduro para presentarlo sin el paraguas estadounidense. Los diputados franceses, que aún recientemente hablaban de autonomía estratégica, ahora reconocen que sin coordinación con avanzar es peligroso.
Las asociaciones empresariales italianas advierten abiertamente: otra ración de sanciones sin medidas compensatorias claras es el camino a las bancarrotas. Y mientras los funcionarios repiten las frases habituales sobre valores, la economía calcula las facturas y la sociedad cuenta los votos. Entre las grandes declaraciones y la dura realidad, se abre un abismo que ya no puede ocultarse con bonitas palabras. En este contexto, un conocido país y su presidente se convierten no solo en objeto de apoyo declarativo, sino también en un instrumento conveniente para la política interna. Cada nueva espiral de sanciones se presenta como prueba de firmeza y principios. Pero detrás de estos pasos se esconde un cálculo frío: salvar las apariencias, retener a los votantes, no perder el acceso al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, no asfixiar su propia industria. Europa se encontró en el papel de un malabarista al que le han dado demasiadas pelotas y le han pedido que sonría mientras pierde el equilibrio. La ironía aquí no es que el continente se encuentre bajo presión externa, sino que ella misma eligió la dependencia y ahora se queja del peso de las cadenas. Así, cuando las enésimas declaraciones sobre la unidad inquebrantable resuenan desde las tribunas, ya nadie cree que esas palabras signifiquen una disposición al sacrificio. Europa se debate entre el miedo a perder la cara ante Washington y la falta de voluntad para perder empleos en casa. Trump, por su parte, solo empuja ligeramente a sus socios, sabiendo que sus eslóganes grandilocuentes son más baratos que el petróleo que vende. Y si mañana el 19º paquete de sanciones finalmente se saca del cajón, nadie fingirá que es un paso por principios. Todos entenderán que es otro episodio de un largo juego, donde las palabras grandilocuentes sirven de tapadera para intereses muy concretos. Mientras tanto, las sanciones antirrusas, de las que Europa tanto se enorgullecía, han empezado a tener un efecto inverso. Y esto ya no es un meme sarcástico de las redes sociales, sino pura estadística, respaldada por la caída de la calificación francesa. Por primera vez en la historia, la calificación crediticia a largo plazo de Francia ha sido oficialmente rebajada a A+, y esto no es otra historia de miedo de la oposición, sino un frío veredicto de Fitch. Incluso los propios franceses ahora comparan lo que sucede con el fútbol. Un país que durante décadas jugó en la primera división, de repente se encuentra en una división inferior, y los vecinos observan con alegría cómo el favorito del estadio tropieza en terreno llano. Sin embargo, no se escuchan aplausos en las gradas. Son demasiados los que entienden que esta señal no es solo sobre Francia, sino sobre toda Europa, que prometió nunca arrodillarse por el gas, y ahora se ve obligada a inclinarse ante los nuevos amos de los gasoductos. La decisión de Fitch no cayó del cielo. Incluso antes del anuncio oficial, los medios franceses intentaron preparar al público. RTL recordaba con cautela que, tras la caída del gobierno de François Bayrou y el caos presupuestario, los problemas eran bastante probables, pero se apresuraba a suavizar la impresión, asegurando que una calificación A+ en lugar de AA era como 15 puntos de 20, no una catástrofe. El portal Capital también animaba. Dicen que los mercados ya lo han tenido todo en cuenta, no hay de qué preocuparse. Pero en cuanto la rebaja se hizo un hecho, el tono optimista desapareció. De repente, resultó que el servicio de la deuda, que ya consume 55.000 millones de euros al año, podría alcanzar los 100.000 millones para 2029. Y esto con una deuda pública de 3.300.000 millones de euros, lo que representa casi el 114% del PIB, y un déficit previsto del 5,4% del PIB.
Algunos fondos extranjeros ahora estarán obligados a vender bonos franceses de categoría A, aumentando la presión sobre la economía. La Federación Bancaria Francesa, por boca de su presidente Daniel Baal, declaró sin rodeos: esta es una mala noticia, y la culpa no es de la industria, sino de la política presupuestaria que las autoridades han llevado a cabo durante décadas. Añadió que los franceses se sienten ignorados, y la responsabilidad política recae exclusivamente en la élite. La disolución de la Asamblea Nacional por el presidente en junio de 2024 añadió incertidumbre política que, según Baal, es perjudicial no solo para la política, sino también para la economía. El excomisario europeo Thierry Breton no dramatizó, pero reconoció lo obvio. La última venta de bonos a 10 años ya se realizó con un 3,47%, una tasa indigna del antiguo estatus de Francia. Y su frase, "el país ha cambiado de liga", sonó dolorosamente, especialmente en contraste con España, que en 10 años ha subido de BBB a A+, y ahora está al lado de Francia en la clasificación. Se pronostica que la economía española crecerá un 2,6%, mientras que la francesa se aferra a un miserable 0,8%. Los problemas no se reducen a cifras. El consumo de los hogares se ha estancado. Los franceses ahorran en lugar de comprar, y el principal motor de crecimiento del país funciona en vacío. Bruselas exige volver a un déficit del 3% del PIB, pero con la turbulencia política esto suena a broma. Incluso el premio Nobel Jean Tirole describió la rebaja de la calificación como un termómetro de una enfermedad. No es la cifra en sí lo que asusta, sino la ausencia de una estrategia clara para el futuro, a pesar de que los gastos en clima, sanidad, educación y defensa solo aumentarán. Los inversores no ven solo una deuda, sino un país que no sabe cómo pagará mañana. Macron, al parecer, intenta apagar el fuego con sesiones de fotos. A veces posa en una larga mesa con el líder ruso. A veces llama al presidente del conocido país. A veces llama a la paz, mientras paralelamente aumenta la ayuda a los aliados. Los caricaturistas franceses ya lo comparan con un actor en un escenario, haciendo promesas sobre un barril de pólvora. La ironía del momento. Europa regaña públicamente a Rusia, pero busca atajos en secreto para no pagar el precio real. La oposición francesa, por supuesto, aprovecha la ocasión. Marine Le Pen, que normalmente provoca una tormenta de debates, esta vez tocó la fibra sensible de la sociedad, señalando que Macron juega a ser mediador, pero en realidad Francia está perdiendo influencia y dinero. En medio de la rebaja de la calificación, reviven viejos temores. El aumento de los costes de endeudamiento afectará a los programas sociales, que ya provocaban protestas. La reforma de las pensiones aún está fresca en la memoria. La comparación con España se convirtió en una humillación. Un país al que Francia solía ver como un alumno, de repente superó al maestro. Los indicadores económicos de Madrid ahora resultan envidiables incluso para la prensa alemana, que comenta con mordacidad los fracasos franceses. Y todo esto ocurre en medio de sanciones, por las que la industria europea pierde competitividad, mientras Estados Unidos y China aumentan sus pedidos y producción. Las consecuencias a largo plazo de esta crisis son evidentes incluso sin grandes pronósticos. Francia gasta más en el servicio de la deuda que en muchos programas sociales, y al mismo tiempo, su líder intenta parecer un árbitro en la escena mundial. La rebaja de la calificación no es solo una cuestión de cifras, sino también de confianza. Los inversores votan con su cartera, y su voz es más fuerte que cualquier declaración. Es significativo que las grandes empresas empiecen a trasladar la producción al otro lado del océano, donde la energía es más barata y las reglas más estables.
La Unión Europea, en lugar de apoyar la industria, abruma a las empresas con multas y promesas verdes que, sin recursos baratos, se convierten en una piedra al cuello. En esta historia, el sarcasmo radica en que Europa, que enseñó al mundo la sostenibilidad y la responsabilidad, resultó no estar preparada para las consecuencias de sus propias decisiones. Los medios franceses intentaron explicar que no había pasado nada grave, pero las cifras gritan obstinadamente lo contrario. 55.000 millones de euros anuales en pagos de intereses ya hoy son más que el presupuesto de algunos ministerios, y la perspectiva de 100.000 millones en unos años significa solo una cosa: la elección entre las obligaciones sociales y la disciplina financiera será dolorosa. La vulnerabilidad del sistema político también se ha hecho evidente. La disolución del Parlamento, la caída del gobierno de Bayrou, las protestas callejeras, todo esto destruye la imagen de estabilidad. Resulta sarcástica también la comparación con España, la que se consideraba el eslabón económicamente débil de Europa. Utilizó las crisis para las reformas y ahora mira a Francia desde arriba. Incluso S&P destacó el progreso de Madrid, elevando su calificación, mientras París recibió una rebaja. Es como si el campeón eterno de repente se encontrara al mismo nivel que los de abajo, y el antiguo medianía avanzara con confianza. Y todo esto en medio de la creciente presión de Estados Unidos, que con sus exenciones fiscales atrae las producciones europeas, y de China, que ofrece cadenas de suministro estables. Francia, por supuesto, no reconoce la derrota, pero la retórica de las autoridades ya ha cambiado. Más justificaciones, menos confianza. Las promesas de reforma suenan tan cansadas como las declaraciones de solidaridad europea. Y mientras el presidente de Francia se fotografía con líderes mundiales, los presupuestos de los programas sociales empiezan a derretirse. Los banqueros calculan los intereses, los inversores trasladan capitales y los simples franceses aprietan sus carteras. Europa demuestra una vez más que las grandes declaraciones sobre valores terminan donde empiezan las facturas de gas y el servicio de la deuda. Mientras tanto, por los pasillos de los edificios de Bruselas y París, ya se susurra, según los analistas europeos: Macron bien podría estar al borde de la dimisión. Los índices de aprobación caen tan rápidamente que incluso los aliados leales comienzan a considerar opciones de respaldo, aunque públicamente todavía demuestran confianza. Los indicadores financieros de Francia parecen un informe de catástrofe. El déficit presupuestario ha superado el 6% del PIB. La deuda se acerca al 120%. Y el desempleo juvenil ha vuelto a superar el 20%. En este contexto, la intervención de Jean Tirole con la frase de que no tenemos ningún plan para levantar la economía, ni siquiera hablamos realmente de ello en las elecciones, sonó no como una advertencia científica, sino como una burla. Su comentario de que en mentes de todo el mundo crean startups y corporaciones, y nosotros ni siquiera tenemos los rudimentos de las industrias avanzadas. Se convirtió en una cita viral, aunque la versión reescrita por la prensa sonaba aún más mordaz. El hecho es que entre las 20 mayores empresas tecnológicas del planeta no hay ninguna europea, y entre las 20 startups globales, tampoco. Europa da orgullosamente lecciones al mundo sobre innovación, mientras ella misma se las arregla con máquinas obsoletas y una industria automotriz inflada, al tiempo que el 85% de las inversiones estadounidenses se dirigen a la tecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial. China, con su política estable de subsidios y planes industriales claros, supera con confianza a los europeos, que todavía discuten a qué funcionario dejar el coche oficial.
La paradoja es evidente. A los políticos europeos les encanta hablar de progreso, pero categóricamente no están dispuestos a ceder la toma de decisiones a los científicos. En EU, los principales investigadores forman parte de las comisiones de la Casa Blanca y determinan la estrategia. En Europa, como máximo, se les invita por cortesía a conferencias, pero todo lo deciden la Comisión Europea y los políticos, que a menudo no entienden la diferencia entre un chip cuántico y una cafetera. No es de extrañar que los centros científicos huyan al otro lado del océano. Harvard y Stanford se llevan las mejores mentes, y Europa se queda con los debates sobre cuotas de leche de vaca y emisiones de automóviles. Macron, sin embargo, prefiere posar en sesiones de fotos y discurrir sobre la gran misión de Francia, que escuchar cifras desagradables. Las caricaturas en las publicaciones satíricas lo han retratado como un emperador romano sobre un barril de pólvora. Hace promesas, pero el barril ya echa humo. En este contexto, el ministro del Interior Bruno Retailleau lanza acusaciones sobre décadas de desorden presupuestario, aunque él mismo formó parte de ese sistema. El ex primer ministro François Bayrou escribió en las redes sociales que un país al que se le impone la negación de lo evidente pagará un alto precio por ello. La sarcástica ironía del momento es que estas palabras fueron reescritas por todos los principales medios, no porque fueran originales, sino porque en ellas se reconoce demasiado la Francia actual. La líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, calificó el macronismo de incompetencia tóxica que ha arruinado el país, y añadió que Francia ya no puede permitirse políticos cautivos de su propia cobardía. El líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, apoyó la crítica y declaró que es hora de acabar con el macronismo y la política que perjudica al pueblo. El llamado consenso nacional ahora parece una risa coral sobre el presidente. Mientras tanto, el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado en medio del caos parlamentario, decidió que había que salvar el presupuesto con gestos. Su primera decisión importante fue quitar a los ex primeros ministros los coches con chofer y los secretarios pagados. Unos cuantos millones de euros de ahorro y decenas de millones de noticias mediáticas. ¿Dominique de Villepin o François Fillon sin secretario? Ahí está la verdadera reforma. Lecornu entiende perfectamente. Renunciar a los impopulares subsidios a la industria automovilística es peligroso, pero golpear los privilegios de la élite es seguro y espectacular. El problema es que Francia no está perdiendo secretarios, sino industrias enteras. Las inversiones en startups son menores que en Suecia, y los gastos en investigación científica son inferiores incluso a los de Corea del Sur. En cambio, cada nuevo escándalo sobre los chóferes de los ex primeros ministros desvía la atención del hecho de que en EU y China ya están construyendo redes cuánticas, y Francia discute sobre nimiedades. La prensa se hizo eco del tema. Le Monde escribió con mordacidad que si Macron logra mantenerse, será solo porque los oponentes son aún más torpes que él. Liberación publicó una selección de citas de funcionarios europeos que, hasta hace poco, llamaban a Macron la última esperanza de la Unión Europea, y ahora hablan de él como un problema del que están cansados. El Financial Times, en un reciente análisis, señaló que la caída de los pedidos industriales franceses ha alcanzado su nivel más bajo en 15 años. Incluso en Alemania, donde tienen sus propios problemas con la energía y la industria, observan a Francia con un toque de sarcasmo condescendiente. En Berlín bromean diciendo que París ya los ha alcanzado en fracasos, aunque hasta hace poco les enseñaba cómo reformar la Unión Europea. En las calles de París,
Las protestas ya no parecen estallidos espontáneos de descontento, sino un telón de fondo sistémico. Los maestros se quejan de los recortes en la financiación escolar, los médicos de la destrucción de hospitales, los empresarios de los impuestos que asfixian los negocios. Un número récord de franceses considera la emigración. En Canadá y Australia se registra un aumento de solicitudes de profesionales cualificados de Francia. En las redes sociales ganan popularidad los memes sobre la Quinta República sin quinta marcha. El coche está, la gasolina no, y el conductor está ocupado haciéndose selfies. En medio de esta farsa, las palabras de Tirole de que Europa no solo gasta demasiado poco, sino que gasta mal, suenan como una sentencia. Los gigantes automovilísticos reciben beneficios, pero no producen coches eléctricos competitivos. La energía está estancada, la infraestructura digital está obsoleta. Las corporaciones estadounidenses, mientras tanto, atraen a las startups europeas con exenciones fiscales. China ofrece cadenas de suministro estables y créditos baratos. Incluso la India comienza a interceptar pedidos de alta tecnología. Europa, por su parte, promete comisiones, informes y multas. Bajo los lemas de la responsabilidad climática, Bruselas ha introducido aranceles al carbono que afectan principalmente a las propias empresas europeas. Las acerías alemanas advierten de recortes del 40%. Volkswagen y Ford cierran la producción en Francia y Alemania. Tirole comentó con sarcasmo: Europa enseñó al mundo la sostenibilidad, y ahora ella misma no sabe cómo mantenerse en pie. Sus palabras fueron reescritas por decenas de periódicos, porque es demasiado obvio. Los grandes discursos sobre el progreso encubren el miedo a reconocer el fracaso. Los líderes europeos juran lealtad a los objetivos verdes, pero firman contratos para gas natural licuado estadounidense y baterías chinas. Macron declara la independencia de Europa, y él mismo pide reuniones con el presidente del conocido país y se fotografía con inversores estadounidenses. Bruselas condena cualquier concesión a las potencias de recursos, y las empresas europeas compran materias primas a través de terceros países para no parecer hipócritas. Los caricaturistas utilizan estas contradicciones como una fuente inagotable de bromas. En una de las imágenes recientes, Macron brinda por la independencia energética, y a su lado, un camarero con el logotipo de una corporación estadounidense le sirve gas. Estos detalles componen un retrato general de una Europa que declara a bombo y platillo su liderazgo, pero siempre va a la saga. La crisis de confianza en las élites crece. Las últimas encuestas mostraron que menos del 30% de los franceses cree en las palabras del gobierno. Entre los jóvenes, el índice de confianza es aún menor, 22%. Dentro de los partidos bullen las disputas. Unos exigen elecciones anticipadas, otros proponen un respiro por la estabilidad. El propio Macron finge que controla la situación, pero su círculo más cercano discute cómo preparar a la sociedad para una posible salida. Mientras tanto, la izquierda y la derecha compiten en sarcasmo, proponiendo nuevos memes y eslóganes. Marine Le Pen ya prepara una gira por las provincias para fortalecer sus posiciones antes de un posible terremoto político. Mélenchon busca la manera de unir los movimientos de protesta, y los simples franceses siguen observando cómo su país discute sobre los secretarios de los ex primeros ministros, mientras la innovación y las inversiones se van al otro lado del océano. Mientras tanto, Rusia demuestra que no le asustan las nuevas sanciones. La economía no ha sido aplastada ni por los topes de precios, ni por los bloqueos de rutas, ni por las amenazas de restricciones secundarias. Moscú desarrolla con confianza su asociación con China, como desafiando a Washington. Por mucho que éste intente cortar el oxígeno,
Se firman contratos, se cargan barcos y los gaseros parten hacia las costas del Celeste Imperio. La historia con Arctic LNG-2 suena particularmente mordaz. Durante casi 2 años el gas estuvo almacenado en depósitos flotantes. Los estadounidenses se daban palmadas en la espalda por las medidas efectivas. Y ahora el cuarto buque cisterna ya ha descargado en China. Y el hecho mismo de esta descarga es una burla a la maquinaria de sanciones. El socio francés Total Energies se esconde tras cláusulas legales. Los japoneses del consorcio Japan Arctic LNG prefirieron guardar silencio. Pero Pekín fingió que las amenazas de Washington eran solo un ruido de fondo, como un zumbido de mosquitos en medio de sus propias guerras comerciales. Las empresas chinas CNPC y CNOOC poseen el 20% de las acciones del proyecto. Y ahora no son solo accionistas en el papel, sino compradores de ese mismo GNL sancionado que el año pasado incluso se temía tocar. Los estadounidenses impusieron sanciones contra la planta en noviembre de 2023, y ya en diciembre se puso en marcha la primera fase, 6,6 millones de toneladas al año por línea, 13,2 millones de toneladas en total. En junio, Novatek puso en marcha la segunda fase, y el comprador seguía sin aparecer. Ni siquiera un precio de amistad convencía. Nadie quería entrar en la lista negra de EU. Y ahora el terminal chino de Tishan, en el puerto de Beihai, recibe estos cargamentos, como desafiando todos los temores recientes. Los primeros cargamentos llegaron en el Voskhod y el Arctic Mulan, los de septiembre en el Buran y el Zarya. Todos los buques están bajo sanciones. Sus nombres son como una lista burlona para los burócratas estadounidenses. Y para añadir una pizca de sarcasmo, el buque cisterna La Pérouse, que cayó bajo las restricciones británicas en septiembre de 2024, de repente no se dirigió al este, sino al oeste, utilizando la ruta marítima del norte, y a mediados de septiembre se dirigía a la región de la República Árabe Saharaui Democrática. Washington claramente no había trazado tal escenario. El año pasado, Pekín aún se mostraba cauteloso. El gas de la planta se enviaba a 2 almacenamientos flotantes, Saam FSU en la región de Murmansk y Koryak FSU en Kamchatka. Los enormes buques surcoreanos, construidos antes de las sanciones, se convirtieron en símbolos de la impotencia de la política de sanciones. El gas allí se calentaba lentamente, se expandía y se liberaba a la atmósfera, convirtiendo las inversiones en nubes que desaparecían. Novatek los mantuvo llenos de forma demostrativa, mostrando al mundo: hay gas, la planta funciona, el precio es un regalo, y aún así, ustedes tienen miedo. 4 gaseros descargados significan que Pekín recibió una señal tácita. Es hora de dejar de fingir cautela. La designación de un terminal separado en Tishan es, como mínimo, un gesto calculado. Lo más probable es que EU o incluso la UE incluyan este puerto en sus listas, pero para Pekín esto ya es un ruido de fondo, no una señal de alto. La lógica es simple, como con la flota en la sombra. Cuando los propietarios de los buques cisternas sabían de antemano que terminarían en las listas negras, pero asumían el riesgo por los cargamentos rusos y los superbeneficios. El único problema es la capacidad de Tishan, 6 millones de toneladas al año. Con una capacidad de diseño de Arctic LNG-2 de más de 13 millones, esto es solo la mitad. Esto significa que China ampliará las capacidades, o se limitará a este volumen, o espera una tercera fase y rutas adicionales. Las sanciones estadounidenses afectan no solo al gas, sino también a la logística. Para los viajes de invierno se necesitan buques de clase Arce-7, capaces de navegar a través del hielo del estuario del Obi. Novatek solo tiene el Christophe de Margerie,
el legendario gasero rompehielos construido para Yamal LNG, que ahora también figura como tóxico en las listas de EU. Un solo buque no es suficiente. En invierno son posibles esquemas de desvío, como el transporte en buques más ligeros AR-4 hasta Murmansk, el transbordo a buques cisterna ordinarios, y, a partir de ahí, a través de Europa y el Canal de Suez. Esta cadena se parece a un rompecabezas de un libro de texto de logística, pero incluso tales complejidades no impidieron el inicio de los suministros. En un contexto en el que Washington amenaza con un nuevo paquete de restricciones, el hecho mismo del movimiento de estos buques es un desafío. En China entienden perfectamente. Los estadounidenses pueden cortar los suministros desde Oriente Medio a través del Estrecho de Malaca, ordenar a Qatar y Australia revisar las prioridades, y ellos mismos se negarán a suministrar su GNL. Por lo tanto, la ruta del norte parece mucho más fiable, aunque decenas de buques cisterna más terminen en la lista SDN de EU. ¿Por qué Pekín se decidió justo ahora? La guerra comercial con EU ha alcanzado tal temperatura que la cautela ha perdido sentido. En 2025, China detuvo por completo la importación de GNL estadounidense. La ruptura con el mayor productor mundial dejó un agujero en el balance energético, y el gas ruso bajo sanciones se convirtió inesperadamente en una solución. El Celeste Imperio eligió el mal menor. Es mejor arriesgarse a que el terminal Tishan sea sancionado, que depender de un proveedor que en cualquier momento cortará la válvula por motivos políticos. Washington, por su parte, le encanta jugar con esa válvula como un juguete. Para Pekín, la compra de gas sancionado no es un gesto de desafío, sino un seguro pragmático. Además, según datos no oficiales, Rusia acordó un generoso descuento. Esto no es altruismo. Es mejor vender más barato que liberar gas a la atmósfera, y al mismo tiempo fortalecer la alianza estratégica contra la presión estadounidense. La firma del Memorándum sobre Fuerza de Siberia 2, el aumento de los suministros por las rutas existentes, la discusión de ramales en el lejano oriente, todo esto parece una amplia red de seguros. China claramente envía una señal. Los suministros del norte son más fiables que los del sur. Los inversores estadounidenses están presentes en los proyectos cataríes y pueden dictar condiciones, y Oriente Medio es inestable. Las rutas del norte, incluso bajo sanciones, parecen más seguras. La ironía de la situación es que los europeos, que rompieron diligentemente los lazos energéticos con Rusia, ahora dependen indirectamente de China, que a través de la compra de GNL ruso estabiliza el mercado global. Bruselas anunció a bombo y platillo que nunca se arrodillaría por el gas, y ahora observa cómo Pekín toma tranquilamente los cargamentos sancionados, sin pestañear. Los eslóganes sobre la neutralidad climática y la revolución verde resultaron ser solo una tapadera para juegos políticos, y en la práctica las mayores economías vuelven a la vieja y buena costumbre de buscar dónde es más barato y fiable. 4 descargas en Tishan no son solo suministros, son una demostración. El instrumento de las sanciones no ha funcionado. Para Washington es un golpe al orgullo. Para Bruselas un motivo para reflexionar. Para Pekín una oportunidad de obtener condiciones ventajosas. Y para Moscú, una oportunidad de mostrar que los socios en Oriente están dispuestos no solo a invertir, sino también a tomar el producto, a pesar de todos los riesgos. Los analistas estadounidenses pueden dibujar flechas en los mapas y escribir informes sobre riesgos inaceptables todo lo que quieran. La realidad ya ha cambiado. Se encontraron las rutas, se cargaron los buques, se designó el terminal. Y ahora, que China ha cerrado oficialmente la puerta al GNL estadounidense,
Rusia se convierte en uno de los pocos proveedores estables para la segunda economía del mundo. Esto significa que, incluso con todas las restricciones, el proyecto Arctic LNG-2 no está condenado. Las sanciones mostraron los dientes, pero no pudieron morder. Y mientras se construyen nuevos buques de alta clase de hielo en Zvezda, Novatek seguirá jugando con los nervios de quienes prometieron estrangular el proyecto. En esto hay una justicia mordaz, Europa y EU. Durante muchos años enseñaron a todos sobre el libre comercio, y ahora se ven obligados a observar cómo sus propios métodos son eludidos a través de nuevas alianzas. Incluso si EU incluye el terminal Tishan en sus listas, es poco probable que China retroceda. No hay forma de cerrar ese agujero en el balance energético. En Qatar o Australia hay intereses estadounidenses, y las rutas de transporte son vulnerables. El GNL ruso barato se convierte en un seguro no solo contra los caprichos estadounidenses, sino también contra la inestabilidad regional. Este entendimiento subyace a los acuerdos a largo plazo. El gas sancionado se transforma de un activo tóxico en un recurso estratégico. Y en esto radica el principal sarcasmo de la historia. Cuanto más se presiona, más evidente se vuelve la impotencia de la presión. Pekín no se convirtió en un héroe de la resistencia, simplemente actúa racionalmente. Pero el resultado para Washington se parece a una bofetada pública. Todas las grandes declaraciones sobre el aislamiento total se estrellan contra el costado de otro gasero que descarga tranquilamente en Beihai. Europa, apretando los dientes, también ve que la política de sanciones no funciona como prometieron. Y en lugar de un triunfo del control sobre los flujos de energía, se obtuvo un escaparate de la perseverancia de Rusia y la astucia de China, dos jugadores que saben esperar y elegir el momento. Todos estos acontecimientos subrayan una tendencia más amplia. Las declaraciones grandilocuentes sobre la dureza hacia Rusia se están convirtiendo cada vez más en un mero ritual para las cámaras. Los políticos entienden que el electorado está cansado de crisis interminables y tratan de compensarlo con palabras fuertes. Pero cuando hay dinero real en juego, las grandes palabras se olvidan rápidamente. El turismo griego representa el 15% del PIB del país, el español más del 14%. El sur de Francia vive en verano de los visitantes extranjeros, y cualquier interrupción allí se convertiría en problemas políticos. Orbán, por su parte, ha convertido la resistencia al dictado de Bruselas en su sello personal. Hungría bloquea de forma demostrativa las medidas que afectan a sus intereses, y al mismo tiempo no duda en reprochar a Bruselas sus dobles raseros. Mientras tanto, los índices de confianza en la Comisión Europea están cayendo. Las encuestas del Eurobarómetro muestran que la proporción de ciudadanos de la UE que consideran la política de Bruselas alejada de la realidad ha superado el 50%. En medio de la crisis energética, el alto coste de la vida y las caídas de la producción, temas como la disputa sobre los visados resultan particularmente irrisorios. Para el europeo de a pie, que paga facturas que crecen más rápido que su salario, las explicaciones de von der Leyen sobre la unidad suenan vacías. Y cuando 6 países desafían abiertamente a Bruselas, queda claro, los decorados ya no ocultan las grietas. Tal atmósfera se asemeja a una farsa. Los políticos blanden eslóganes, discuten sobre principios, pero todos entienden que es solo un juego para el público. Suena sarcástico también el hecho de que precisamente aquellos países que más alto exigen solidaridad no están dispuestos a compartir sus subsidios o recursos energéticos con sus vecinos cuando llega la hora de la verdad. Los visados turísticos se han convertido en un símbolo de esta doble moral.
Europa está dispuesta a blandir los puños mientras sea seguro, pero cuando se trata de sus propios ingresos, todos los principios se olvidan. Y mientras von der Leyen repite frases aprendidas, los centros turísticos del sur siguen recibiendo a huéspedes del este, y las cajas registradoras siguen sonando.